Bueno, entonces, ahí quedamos con el tema de los coníferas. Bueno, esa es una imagen que muestra justamente la monotonía de estos bosques, realmente prácticamente conformados por una única especie, casi prácticamente el abeto monopoliza todo el paisaje del bosque acicunifolia. ¿Me escuchan bien, no? ¿Está activado el micrófono? Sí. Bueno, y nos está quedando ahora otro bosque, ya para terminar esta biócora, que es el bosque mediterráneo, o de tipo mediterráneo, porque en realidad el nombre de Mediterráneo viene justamente de aquí donde está el grueso del color verde que más o menos identifica dónde está ubicado este bosque, a la redonda prácticamente rodeando al mar Mediterráneo por el sur de Europa, norte de África, acá lo que es la península de Magreb, por ejemplo, y aquí el cercano oriente, también lindando con el mar Mediterráneo. Pero también lo tenemos aquí en California, o sea, esa región semiárida con una cierta sequía durante el verano en California justamente tiene bastante de esta condición climática que se encuentra aquí en los alrededores del mar Mediterráneo. Lo tenemos también en el centro de Chile, que también es de tipo mediterráneo, porque ahí Mediterráneo no hay ningún mar Mediterráneo, y acá en el sur de Australia. Australia, salvo los bordes que siempre lo marcamos con la presencia de algo, ya sea una pluvisilva, en este caso un bosque de tipo mediterráneo, toda la parte central está dotado de un desierto. Eso es prácticamente una formación desértica que lo va a tratar después, la semana que viene seguramente, el tema de las regiones áridas, hoy no vamos a terminar con eso, lo va a, lo va a dar el escrito, porque hay un escrito, que en realidad como los viernes tiene clase, viene a las clases de los martes, pero ya como tiene que dar ese tema, va a venir. ¿Sí? No escucho. ¿Me querían preguntar algo? ¿No? Bueno, Fue retorno suyo, profe. No, nadie habló, me parece. ¿cómo? Que fue retorno suyo, no habló nadie. Ah, perdón, pensé que me habían hablado. Bueno, entonces, esa es la localización del bosque de tipo mediterráneo. Y reitero, las regiones de tipo mediterránea tienen esta particularidad de tener la estación seca en el verano. Habitualmente las condiciones climáticas o aquellos climas que tienen una estación seca, tienen esa estación seca en coincidencia con el invierno. Bueno, estos climas lo tienen a la inversa. Esto tiene que ver un poco con la ubicación de las masas de aire oceánicas, a dónde se encuentran, hacia dónde se desplazan, etcétera, etcétera. Generan entonces la estación seca, habitualmente la masa de aire proviene de aquí del Atlántico, para el caso de la región mediterránea europea y africana. Entonces, en el verano se desplaza un poquito más al norte con el calor, razón por la cual queda un poco más lejos esta región y entonces las lluvias no llegan, llegan al bosque templado caducifolio de más al norte, ahí sí yo tengo precipitaciones, que tampoco es un monto exagerado, lo que pasa es que como las temperaturas ya no son las temperaturas de nuestro verano, evidentemente las pérdidas también por evapotranspiración son menores, entonces siempre va a haber agua disponible. ¿Cuánto puede llover? Y podrá llover a lo mejor lo mismo que llueve acá en Santa Fe, 800, 900 milímetros, pero con menos pérdidas por evapotranspiración, ya que están a una latitud mayor. Pero más al sur no llegan las lluvias en el verano, al desplazarse el anticiclón más hacia el norte. Y lo mismo pasa con el anticiclón acá del Pacífico, que se desplaza hacia el norte y acá hacia el sur, en Sudamérica, generando esas franjas aquí en Chile y aquí en California también con ese tipo de clima y ese tipo de bosque de tipo mediterráneo. Bueno, son bosques muy particulares, perennifolios, pero con un follaje realmente de hojas de tamaño muy pequeño, a ver si puedo pasar, de follaje muy pequeño y con una textura realmente esclerófila, muchas veces con una cobertura de tipo cerosa para impedir la pérdida de agua por evapotranspiración. El bosque climático por excelencia de los bosques mediterráneos o esclerófilos es el encinar.
La encina, que ha desaparecido bastante ya del sur de Europa o del norte de África, tengamos en cuenta que ahí hay culturas milenarias ya, que han hecho de los encinares prácticamente que estos estén circunscritos nada más que algunas reservas, algunos parques nacionales. Todo ya prácticamente está ocupado y usado por el hombre. Así que los encinares, como bosque climático, están transformados en formaciones que son más achaparradas, más bajas, como es el caso, por ejemplo, de la maquia, así se le llama en la cuenca mediterránea, una formación más baja. Fíjense que no es tan alta como el bosque de encinas. La encina es un bosque del género Quercus, que es característico del Mediterráneo, uno de los más característicos. La maquia ya es más achaparrada. El chaparral, como le llaman en California, le llaman así, una formación arbustiva o de árboles de no mucha altura, suelen tener un fuste corto y una copa aparasolada, realmente muy ancha, que genera una sombra justamente por debajo del fuste, como para impedir ahí abajo una pérdida de la humedad por evapotranspiración mayor. O el matorral laurifolio, porque el laurel es hay una especie de laurel que es representativo del Chile central, que es donde también tenemos esa formación. Entonces, el bosque esclerófilo es esto, ¿ve? Acá tenemos una formación montañosa, en donde el bosque ya empieza paulatinamente a no ser tan enmarañado y tan compacto como los anteriores que veíamos, deja lugar a que justamente haya diferencia de distancia entre un individuo y otro, y las especies suelen tener un fuste no demasiado alto y una copa bastante ancha, como solemos tener nosotros también en muchas de las especies nuestras de aquí, como el algarrobo, por ejemplo, que tiene también esa particularidad, adaptaciones a aquellos climas que tienen una estación seca. Nosotros tenemos el algarrobo representativo de una región que tiene un clima de tipo subtropical con estación seca. Entonces, bueno, tiene una adaptación más o menos parecida. ¿Estos bosques, profe, ya no son tan monoespecíficos como los anteriores? ¿O No, siguen también, siendo? también. También se Sí. suelen dar la asociación de una, dos o tres especies, no más que eso. No suelen tener demasiada riqueza, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, este es el alcornoque o el árbol corcho, el Quercus carrasca creo que es, la encina es Quercus illicis, son todos del género Quercus, pero fíjense en la fisonomía de fuste corto y copa aparasolada, que son característicos prácticamente de la mayoría de las especies que están aquí representativas. Bueno, aquí tenemos algunas de las especies comunes. Bueno, el alcornoque, que aquí se lo he mostrado, la encina, que quedan algunas especies así de tanto en tanto, el olivo, ahí tenemos una especie que también es característica del Mediterráneo, de la región propiamente mediterránea, y algunas palmeras, porque también aparecen las palmeras, en este caso la palmera fénix, que es muy conocida, porque nosotros también la utilizamos en las plazas muchas veces, en Boulevard Galvez hay las palmeras canarienses, de las Islas Canarias, o del norte de África, datileras, o del sur de Europa también, ¿no? Es característico también la presencia de algunas palmas. Bueno, entonces, ahí terminamos con la biócora de bosque, en donde estaba representado la pluvisilva ecuatorial y tropical, la pluvisilva monzónica, la pluvisilva templada perennifolia, el bosque templado caducifolio, el bosque aciculifolio y el bosque mediterráneo o esclerófilo. Ahí tenemos el listado de los bosques, de las grandes formaciones boscosas que tenemos a nivel mundial, algunas de las cuales tenemos representados en la República Argentina. Ya vamos a ver la clase que viene probablemente las unidades fitodominios y provincias fitogeográficas de la República Argentina y vamos a ver algunas similitudes respecto a lo que estamos viendo acá en forma general. Bueno, ahora pasamos a la biócora de sabana, en donde ya fisonómicamente una sabana es distinta a un bosque. Una sabana consiste en una combinación de hierba y árboles en proporciones diversas. Habitualmente en esa combinación de hierba y árboles, la hierba predomina por sobre el árbol.
O sea que los árboles no están juntos uno al lado del otro como en el caso de un bosque, dado que, bueno, producto de esto ya no le podemos dar el mote de bosque. Hay algunas sabanas que son arboladas, y se le llama así, sabana arbolada o sabana húmeda, eh, y hay otras que no tienen árboles y que son directamente sabanas de tipo herbáceo. Hay distintas fisonomías de sabana. Lo cierto es que nosotros veníamos con la pluvisilva ecuatorial y tropical, en donde decíamos que climáticamente no había estación seca, o de haberla era muy corta. Duraba un mes y medio, no más que eso, a lo sumo 2 meses. Si eso se prolongaba a 3 meses, 3 meses y medio, la pluvisilva ecuatorial daba lugar a la pluvisilva monzónica. Ahora, si seguimos alargando la estación seca a 5 meses y hasta 8, entre 5 y 8 meses, ya la pluvisilva deja de estar presente y empieza a aparecer esta combinación de hierba y árboles que llamamos sabana. Es decir, la sabana es, desde el punto de vista climático, es más bien de tipo intertropical. La sabana es intertropical desde el punto de vista climático. Ahora, como dice acá abajo, parte de las sabanas también tienen su razón de ser en cuestiones edáficas. Muchas veces las cuestiones edáficas, ahí donde no hay, donde hay baja energía de relieve, por ejemplo, donde no hay buen drenaje, donde los suelos se salinizan muy fácilmente, se discontinúa cualquier bosque que pueda haber a la redonda y aparece entonces en su lugar una sabana de tipo edáfica, no climática, como tenemos nosotros aquí en el norte de la provincia de Santa Fe, en los bajos meridionales, por ejemplo. ¿Por qué en los bajos meridionales no tenemos el bosque chaqueño? Se discontinúa el bosque chaqueño por una cuestión de tipo edáfica. Esa es una zona además que se inunda con facilidad cuando hay lluvias intensas, se deseca también muy fácilmente cuando pasan varios meses sin llover, se salinizan los suelos por los ascensos capilares, es decir, hay toda una serie de cuestiones que impiden de que el árbol prácticamente aflore allí, y entonces en su lugar se da una sabana de espartillares y de algunas plantas halófitas que acompañan. También sabanas de palmeras, las tenemos en el norte de la provincia de Santa Fe, y también por todo el sector central de la provincia de Chaco. O sea, tenemos sabanas también en latitudes que no son intertropicales. Refiero a la zona intertropical para explicar las sabanas que son climáticas, que obedecen a un clima tropical, pero con una estación seca demasiado prolongada como para sustentar un bosque. Bueno, como las que tenemos en África, por ejemplo, o como las que tenemos en Brasil en algunos lugares. Esas ya son sabanas climáticas y son sabanas intertropicales. Y también puede haber sabanas antrópicas, en donde la acción del hombre ha transformado prácticamente una formación boscosa en una formación también de sabana. Así que tenemos sabanas climáticas, sabanas edáficas y sabanas antrópicas, si queremos ser amplios. Bueno, entonces, las condiciones para cualquier tipo de sabana es una distribución desigual de las precipitaciones a través del año, con una estación seca que dura más de 4 meses y hasta 8, y en donde las precipitaciones anuales están limitadas y muy por debajo en relación a lo que se pierde por evapotranspiración. Bueno, entonces, esas son las condiciones para lo cual entonces aparece la fisonomía de sabana por sobre la de bosque. ¿Dónde está ubicada la sabana? Bueno, en el mapa de Strahler es un poco complicado, creo que esto ya se los expliqué la semana pasada, cuando quise explicar el tema de la localización de la pluvisilva monzónica. Strahler puso aquí con un rayado verde y blanco prácticamente en una misma bolsa la sabana y las pluvisilvas monzónicas. Entonces es muy difícil de determinar a dónde está una y a dónde está la otra. No hay una división neta que permita. Esperen que hay gente que quiere entrar todavía. Ahí está. Está entrando más gente que en la primera parte ahora, me parece. Bueno. Entonces, a ver, cuando yo tengo acá en color verde la pluvisilva ecuatorial, es de suponer que hay un anillo que le sigue, que le prosigue a la redonda, aquí en África, por ejemplo, lo mismo acá en América, de un lado y del otro de la cuenca del Amazonas,
o acá en la India, en donde se da la pluvisilva monzónica. Y después, en la transición, prosigue justamente el anillo que correspondería a la sabana. Acá en la India también, acá en el norte de Australia, y acá justamente en la parte un poquito más alejada de la pluvisilva ecuatorial. Porque antes se supone está el primer anillo que correspondería a la pluvisilva de tipo monzónica. Y acá también. Acá en la India tenemos la pluvisilva ecuatorial, un anillo de pluvisilva monzónica, y en la parte más interior seguramente una zona de una estación seca más prolongada que da lugar a la sabana. Bueno, entonces esa es la localización, estaría dentro del rayado verde y blanco, que siempre el rayado, por una cuestión de simbología de la UNESCO, indica de que hay una estación lluviosa y una estación seca, o una estación fría y una estación cálida, o sea, diferencias estacionales marcadas. Las que están pintadas, en cambio, significa que hay mayor uniformidad, ¿no? Esa es la diferenciación que hace la UNESCO. Ojo que acá es decir, por un lado tomó ese criterio, pero por otro lado los colores no son los que da la UNESCO. Son otros colores, no coinciden. Lamentablemente por este medio, yo lo debo tener por ahí en el Power, cuáles son los colores que hay que usar. Bueno, vamos a la otra. Bueno, entonces, esa sabana admite distintos tipos de fisonomía, hay distintos tipos de sabana. Una de esas sabanas es la sabana húmeda, que esto de sabana húmeda es el nombre que le da Strahler, en realidad, sabana húmeda es la menos seca de toda la sabana, vamos a decirlo en esos términos para que se entienda, que es la sabana que admite la presencia de árboles. Es una sabana arbolada, y algunos autores también le llaman sabana parque. Habitualmente la apariencia que tiene esa sabana es bastante similar a cómo se planifican los parques, por ejemplo. Habitualmente los árboles tienden a amucharse muchas veces en algunos lugares, generando bosquecillos, y después el resto del área de la sabana está prácticamente ocupada nada más que por hierbas. Entonces, ¿eso por qué? Bueno, eso tiene que ver por una cuestión edáfica, que a su vez responde a las condiciones del clima, que como hay una estación seca muy larga, la freática baja, obviamente, en esa estación seca, y el horizonte B, que tiene hierro oxidado, que tiene arcilla, se resquebraja, prácticamente se reseca todo, y eso se endurece, formando como una suerte de coraza ahí en la parte inferior del suelo, que impide a las raíces prácticamente penetrar. Entonces ahí a los árboles no lo vamos a tener, porque los árboles tienen que llegar hasta, tienen que ser freatófitos, tienen que llegar a la freática. Y la freática, la estación seca, queda por debajo de esa coraza que se generan en coincidencia con el horizonte B del suelo. ¿Por qué? Porque se reseca todo. Y se reseca porque la freática baja. Han hecho estudios, por ejemplo, en los llanos del Orinoco, hay un autor que es Henry Walter, que es un alemán, y está el libro, que no lo tienen acá incorporado, bueno, es un libro de otra cosa, tiene que ver de otro tema, pero que ha hecho estudios justamente de esas corazas en los llanos del Orinoco, y ha descubierto, por ejemplo, que en promedio la freática baja durante esa estación seca 2,5 metros. Entonces, todo ese horizonte B se endurece y se resquebraja todo. Y además es tan duro que prácticamente las raíces no lo pueden sobrepasar. Esperen que acá, no sé qué pasó, voy a salir y voy a volver a entrar. Bueno, entonces, está formado por árboles de altura media, que tienen también una copa de desarrollo horizontal, como veíamos también ya con el bosque mediterráneo, que también tiene una estación seca prolongada. Los troncos son de corteza rugosa, gruesa, atendiendo a justamente los fluidos internos que tienen durante esa estación seca. Es una forma degradada entonces del bosque monzónico, ya cuando la estación seca se prolonga más todavía. Y esas especies que lo conforman son especies que resisten los incendios, porque si hay una particularidad que tienen las sabanas, sobre todo las intertropicales, es que están sujetas precisamente a incendios naturales, además de los artificiales. Ojo que el hombre también muchas veces, después cuando ya se está terminando la estación seca, y para que rebrote rápidamente, por ejemplo,
ciertos vegetales, en el afán de desarrollar una ganadería, también desarrolla la quema. Pero los incendios son también de tipo natural, entonces los árboles están adaptados justamente para resistir esos incendios. Y esta situación hace de que justamente las especies de árboles de la pluvisilva no invadan la sabana. O sea que estas son especies distintas a las que vamos a encontrar en la pluvisilva ecuatorial y en la pluvisilva monzónica, ¿no? No invaden la sabana porque precisamente uno de los grandes limitantes que tienen estos árboles son los incendios naturales que se producen. Esta sabana húmeda se da cuando la estación seca es de 5 meses, vamos a suponer, 5 meses. O sea, es la sabana menos seca de toda la sabana. Por eso es que todavía admite la presencia de árbol. ¿Y los árboles dónde van a estar presentes? Donde hay una discontinuidad de ese caparazón que se genera en el horizonte inferior. De tanto en tanto, esos caparazones pueden discontinuarse. La discontinuidad aparece muy fácilmente donde hay pendiente, por la migración que le genera el agua en la estación húmeda del hierro y del aluminio. Eso es lo que endurece la coraza principalmente. Entonces, es ahí donde se amuchan los árboles y generan estos bosquecillos que yo les decía. ¿Por qué se acumulan los árboles en un lugar? Porque ahí no hay caparazón, porque el caparazón se discontinuó y es probable que se haya discontinuado porque la pendiente es un poco mayor y el fluir entre la estación húmeda del agua subterránea prácticamente liberó de gran parte del hierro y del aluminio de esa parte, de esa zona. Entonces ahí la coraza no tiene la fuerza, ¿no es cierto?, y la dureza que tiene sí en la zona más plana, razón por la cual aprovechan los árboles y prácticamente generan ahí un bosquecillo. Bueno, una de las especies más representativas, acá tenemos un caso, por ejemplo, un ejemplo de sabana, en este caso una sabana africana, ya con prácticamente la cobertura de hierbas del tipo de las criptófitas. Estas tienen rizoma y sobrepasan gran parte del tiempo en estado de rizoma durante la estación seca, están amarillentas, o sea que ya estamos prácticamente entrando a la estación seca, los animales empiezan a migrar, buscando y siguiendo las lluvias. Los árboles son del tipo de las acacias, esta es la acacia africana, que son freatófitas, estas tienen justamente un sistema radicular de 15 metros de profundidad más o menos. Invaden inclusive el borde del Sahara, porque en pleno Sahara, no digo en pleno Sahara, bueno, en la parte central del Sahara no, pero sí en el borde, en lo que se llama el Sahel africano, que es toda la lonja que rodea el desierto del Sahara, vamos a encontrar a la acacia también prácticamente inserto dentro del semidesierto. Pero es representativo de los desiertos africanos. Acá tenemos un ejemplo de la sabana húmeda o arbolada, que los árboles ya están suficientemente separados como para darle mote de bosque. Esto no es un bosque. Ya también se ve bastante amarillento, ya la estación seca, y eso, justamente el presagio de eso lo da justamente el caudal de los ríos. Fíjense que el río acá está con muy poco caudal y deja gran parte del arenal de su cauce, más o menos como está la Setúbal ahora, ¿no? O sea, a la vista, descubierto. Tengan en cuenta que en el periodo de lluvia el caudal del río prácticamente cubre todo esto, todo esto está bajo agua. Entonces los animales quedan sin agua prácticamente y empiezan a migrar, y de alimentos también. Bueno, algunas especies son almacenadoras de agua. Acá tenemos el ejemplo del baobab, por ejemplo, que es representativo del continente africano. Nosotros tenemos acá nuestras sabanas también, y en el bosque chaqueño con estación seca también, el palo borracho, por ejemplo. En Brasil está el palo botella, hay uno que no me acuerdo ahora cómo se llama, que es parecido al palo borracho, que se da en la sabana de más al norte, de las zonas intertropicales, pero bueno, hay especies que son almacenadoras también de agua, como el baobab que estamos viendo aquí en la fotografía. Algunas sabanas son de palmeras, hay sabanas de palmeras, que eso tiene bastante que ver también con lo edáfico y con la capacidad que tienen los suelos para inundarse cada vez que hay lluvias. Entonces la palmera aparentemente se adapta mucho mejor a ese tipo de zonas, de suelos. Desde, por ejemplo, llanos de Colombia y Venezuela hay muchas palmerales,
y aquí en Argentina también los tenemos en el norte de la provincia de Santa Fe, en la provincia de Entre Ríos también tenemos palmeras, en Corrientes, la palmera tenemos la Butia Yatay y tenemos también la Caranday, que son las dos palmeras más representativas de aquí, de nuestra zona. ¿Ven? Acá tenemos el caso del horizonte B que se endurece. Todo esto es una costra endurecida, como si fuera un ladrillo que hay ahí abajo, acá también, que cuando se discontinúa o hay alguna grieta, hay algún tipo de fisura, hay algún tipo de diaclasa, eso muchas veces por la compresión, expansión y compresión de la arcilla se resquebraja, como les decía yo hoy, las raíces aprovechan ahí para justamente buscar la freática más abajo. Pero en la estación seca la freática queda abajo del horizonte, bastante más abajo. Bueno, entonces eso es lo que se endurece, y eso es una diferencia con respecto a los suelos, porque son suelos ferralíticos, igual que en la selva, pero en la selva no ocurre este endurecimiento, porque la estación seca es muy corta, entonces no se forman corazas como sí se forman en la sabana. ¿Ven? Acá tenemos sabanas de palmeras, fíjense en el encharcamiento generalizado, esto le genera habitualmente a los árboles asfixia radicular, como en las zonas palustres, donde tampoco tenemos habitualmente los árboles, no están presentes, hay presentes hiperáceas o hay presente otro tipo de plantas, solanáceas, pajonales, pero nunca árboles. Los árboles llegan hasta el borde de esas cubetas, justamente porque no sufren asfixia radicular. Bueno, ahí tenemos entonces el caso de sabanas de palmera en los llanos de Venezuela. Acá lo tenemos en la Butia Yatay, por ejemplo, dentro de lo que sería, en este caso, el Parque Nacional del Palmar en Entre Ríos. Esto tiene una fisonomía de sabana, con un sotobosque bastante significativo de distintos tipos de plantas. Una de las más representativas es la chilca, que está presente allí abajo, conformando el sotobosque. Y es monoespecífico. Fíjense que todas las palmeras son de Butia Yatay. Bueno, aquí tenemos otra foto. Son todas sabanas húmedas, en este caso, arboladas. Cuando la estación seca es demasiado larga, ya puede llegar hasta 8 meses, dicen algunos autores, o sea que la lluvia se concentra nada más que en 4 meses, la sabana se torna espinosa, hay como una sabana en donde se admite la presencia de cactáceas inclusive, y la presencia de plantas que tienen espinas y que tienen hojas realmente muy, pero muy pequeñas, que es la sabana espinosa. La sabana espinosa es la transición hacia el desierto ya, en donde la estación seca es muy prolongada y es muy corta la estación húmeda, lo que yo le decía recién, hasta 8 meses de sequía, y que está constituida por arbustos leñosos que están poco separados, con muchas espinas y en su mayoría caducifolios. Bueno, el estrato herbáceo puede estar o no, si está presente a través de la presencia de hierbas anuales, que pasan la mayor parte del tiempo en un estado de semilla. Y después tenemos la sabana seca, así como hablábamos hoy de la sabana húmeda, tenemos la sabana seca, que es la sabana netamente herbácea. Más seca que la sabana seca es la sabana espinosa. Es decir, a ver, la sabana húmeda decíamos 4 o 5 meses de sequía. La sabana seca, 6 meses de sequía, un poquito más. Y la sabana espinosa, 7 o 8 meses de sequía. Esa sería la degradación. Entonces, la sabana seca tiene muy pocos árboles, por no decir ninguno, y predomina ampliamente el estrato inferior, o sea que predominan las gramíneas, las poáceas, que están en todos lados, porque la habíamos mencionado en la unidad número 1 como una, digamos, una familia cosmopolita. Habíamos dicho de que las poáceas son cosmopolitas, las tenemos por todos lados. No solamente en regiones húmedas, también las tenemos en regiones secas, porque acá en Argentina, en la Patagonia hay poáceas, en la región pampeana hay poáceas, en La Rioja hay poáceas y en la Puna de Jujuy hay poáceas, por todos lados. Y ni hablar en Estados Unidos, Canadá, y ni hablar en las estepas rusas y en las sabanas de África, en todos lados están las gramíneas representadas. Bueno, esta es la sabana espinosa. Fíjense en el suelo blanquecino, porque ya con esta sequedad, y si el suelo es muy plano,
y tiene realmente poca capacidad, digamos, para el escurrimiento, genera un ascenso capilar bastante significativo que da lugar a un emblanquecimiento del suelo, ¿no? Así que muchas de estas especies deben ser del tipo de las halófitas, y la presencia justamente de las cactáceas, como yo les decía, que están ahí presentes. Un ejemplo representativo de este tipo de sabana acá en Sudamérica es en Brasil, por ejemplo, hay una región que por una anomalía climática tiene una estación seca muy marcada, que es la Caatinga. Se llama así, y está en el norte de Brasil, y tiene este tipo de fisonomía. Acá nosotros también, por ejemplo, el caso del impenetrable. Bueno, el impenetrable es un bosque, en realidad un bosque xerófilo, chaqueño, pero que en algunos lugares justamente amerita también una mayor apertura, la presencia del cardón moro, que es algo parecido a esto que estamos viendo aquí, que está presente justamente y que está, digamos, tiene un cierto grado de cobertura, de apertura y ausencia de árboles, como para darle justamente mote de bosque chaqueño. Es un bosque derivado a sabana justamente por una cuestión de estación seca demasiado prolongada y además de una cuestión edáfica que justamente de suelos salinizados. ¿Eh? Ahí tenemos otra foto. Acá tenemos un suelo más rojizo. Esto es justamente la Caatinga de Brasil. Así que ahí también tenemos enrojecimiento de los suelos, pero fíjense, son caducifolios, así que acá prácticamente esto es plena estación seca sin follaje. Y la sabana seca es la neta sabana herbácea, en donde prácticamente casi los árboles no están presentes, y están presentes las criptófitas, porque la mayor parte del espectro biológico de la sabana lo constituyen las criptófitas, plantas o las geófitas, plantas que tienen rizomas debajo del suelo, o sea que la sabana durante la estación seca prácticamente se hace un poquito más radiada, y eso permite entonces de que algunos agentes como el viento trabajen y mecánicamente haya un proceso erosivo mucho mayor al que hay en los bosques, por ejemplo, o en las pluvisilvas, donde prácticamente el accionar está restringido al agua. El viento prácticamente tiene un trabajo nulo. Bueno, acá en la sabana, durante la estación seca, no. Así que la parte superior del suelo también es fácilmente removible, que es otro de los grandes problemas que tiene el suelo de la sabana. Digo esto porque la coraza que se forma en el horizonte B cuando se endurece puede aflorar en la medida de que la parte superficial se va erosionando. Y esa erosión ocurre porque durante la estación seca parte de las hierbas, las que son del tipo de las criptófitas, prácticamente desaparecen y el suelo se ralea, permitiendo de que los agentes trabajen el viento principalmente con suma facilidad. Y prácticamente barra con toda la parte superficial. Toda la capa suprayacente se ve erosionada. Así que es muy común que afloren esas corazas. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de sabana herbácea en África, con los animales típicos del imperio africano malgache. Estos son ejemplos justamente endémicos del imperio africano malgache. Y bueno, también vamos a colocar dentro de la biócora de sabana hay dos formaciones que también Strahler coloca dentro de la biócora de sabana. Uno son los landas o brezales, que son formaciones arbustivas. El brezo es el árbol por excelencia, o el arbusto por excelencia. Tiene un fuste de no más de 25 centímetros, por eso se habla de arbustos, y que crecen en latitudes medias o altas, en zonas insulares principalmente. Acá en el hemisferio sur también, las zonas insulares del Atlántico Sur suelen tener ciertas especies de brezos que lo constituyen. Ahora les voy a mostrar una fotografía. Y que, bueno, esa es una formación de tipo arbustiva, reitero, con arbustos lo suficientemente separados como darle el mote de monte. Habitualmente acá nosotros le llamamos a ese tipo de formación monte, pero el monte ya tiene otras particularidades. En donde, bueno, dentro de esta formación el brezo es justamente acompañado por musgo y otros árboles. Por ejemplo, los abedules y las salicáceas pueden estar presentes, pero como árboles enanos, de poca altura. Son zonas insulares de latitudes medias y latitudes altas.
en donde los vientos polares soplan con suma fuerza, son vientos muy fríos y no dejan crecer a los árboles con mucha altura. Y el bosque claro frío, que en realidad este mote de bosque, bueno, se lo han puesto ahí, pero en realidad no es un bosque, es la transición del bosque aciculifolio hacia la tundra. O sea que cuando el bosque aciculifolio se va prácticamente degradando para dar lugar a la tundra, entre medio queda un bosque claro frío, que es el sinónimo de la taiga, que a veces nosotros también usamos como sinónimo taiga de bosque claro frío, cuando en realidad no es lo mismo. El bosque aciculifolio es un bosque realmente mucho más tupido y de árboles mucho más altos que el bosque claro frío o taiga, que tiene los árboles más abiertos, más separados, y siguen siendo los abetos los árboles, pero tienen una muy menor altura. Son más bajos y están mucho más separados. Entonces, ese es el bosque claro frío, o también llamado taiga, en transición hacia la tundra. Bueno, acá tenemos, estos son los brezos, en zonas insulares, afectadas por vientos fríos y desecantes. No tenemos árboles de altura, fíjense, esto lo ponen dentro de la fisonomía de sabana. Podría ser una estepa también, bueno, lo pusieron ahí, así que lo vamos a dar así. Y el bosque claro frío es esto, ¿ven? Fíjense en la apertura que hay ya en la separación de los abetos. Acá también, los árboles ya son mucho más bajos, hay un desarrollo notable de las hierbas, las mismas hierbas que están presentes también en la tundra herbácea, porque hay dos tipos de tundra, la herbácea y la ártica, están separados en dos tipos de biócoras distintos, uno está en la biócora de pradera y la ártica está en la biócora de desierto frío. Ese es el bosque claro. Bueno, ya se me está por cortar. Bueno, esto es un brezal. Fíjense cómo se encharca fácilmente, así que hay hidromorfismo acá casi con seguridad. Miren las hiperáceas que forman parte ya. Esto es medio transición hacia la tundra, porque la tundra tiene muchas hiperáceas. Bueno, salimos y volvemos a entrar, ya se me corta en cualquier momento.